proceso, ¿sí? Nosotros habíamos visto la parte, digamos, de la concurrencia, ¿sí? Este, procesamiento paralelo. ¿M? Bueno, fuimos viendo diferentes situaciones, digamos, ¿no? Y, y esto, digamos, también teníamos las condiciones de Bernstein. Y bueno, se cumplían tres condiciones de las cuales, digamos, hay que tratar de llegar a la tabla de estados, ¿sí? Porque luego, más adelante, vamos a ver los grafos, ¿sí? Que tienen que ver con las condiciones de Bernstein, ¿sí? Bien, desde esa mirada, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es lo que es un procesamiento, lo que es un proceso, ¿sí? Ustedes deben haber visto en materias anteriores, ¿sí? Deben haber visto todo lo que es Tannenbaum, ¿sí? El libro de Tannenbaum, cuando un proceso está creado, listo, está en ejecución o terminado, ¿sí? Este, bueno, no sé si recuerdan algo, no sé si vieron, ¿sí? Pero vamos a ver cómo hacemos, ¿sí? ¿Para qué nos sirve o para qué necesitamos nosotros, ¿sí? Para lo que se viene, digamos, para más adelante y lo que están ya viendo actualmente, digamos, ¿sí? Entonces, yo voy a presentar, a ver si me deja aquí. Bien. Cristian Álvarez dice. Josefina Lancay, Zoraire Ricardo. Bien, yo estoy compartiendo mi pantalla. Cualquier cosa me dicen. Entonces, ¿qué es un proceso? ¿Qué es un hilo? Nosotros, digamos, vamos a trabajar con hilos. ¿Por qué? Porque en Java se trabaja de esa manera. ¿Para qué? Para que, digamos, en forma concurrente, en forma paralela, después vamos a ver semáforo, monitores, nosotros necesitamos trabajar con los hilos. Entonces, tiene que ver con el ciclo de vida de un proceso, con la noción de lo que es la planificación de procesos, ¿sí? El cambio de contexto que tiene un proceso. Yo puedo tener un proceso, ¿sí? Determinado y ese proceso va a tener cambios, ¿sí? Tiene que ver con la planificación de un proceso. Yo en un determinado momento, un proceso puede estar, digamos, interrumpido, ¿sí? Un proceso va a pasar por varias etapas, listo, que va a estar listo, que se va a crear, ¿sí? Que va a estar bloqueado, ¿sí? Espérenme, hay alguien en línea. Entonces, viendo desde esta mirada, ¿sí? De los procesos que tiene, digamos, diferentes etapas, que tiene que ver con el Schuler, con la planificación que se hace, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a preceder en este momento para poder ver. Luego igual lo vamos a ver bien, pero como ya estamos avanzando con temas, digamos, de programación, que tienen que ver específicamente, nos adentramos al mundo de los hilos, ¿sí? Y la relación que tiene que ver esto, digamos, con los procesos. ¿M? Un proceso puede tener un hilo, como puede tener más de un hilo. Ustedes deben haber visto en base de datos, ¿sí? Las relaciones 1 a n,
uno a todos, las TEAs cuando se arman, uno a ninguno, ¿sí? Va a depender. Entonces, ¿qué entendemos por un proceso? ¿Sí? Tiene que ver con justamente lo que veíamos con un programa secuencial, ¿sí? Que ustedes deben haber visto en primer año, ¿sí? O los que están cursando diferentes carreras de ingeniería también, ¿sí? Este proceso, por ejemplo, ustedes cuando están en la computadora, ¿sí? Y si la máquina se ralentiza o si están trabajando, ¿sí? Desde ya varios días y no la pagan, bueno, los procesos están activos, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, entra al administrador de tareas, bueno, a ver qué está pasando, ¿sí? Hay alguien en espera. Fernando Chávez. Entonces, eso, ¿sí? Desde esa mirada, digamos, tenemos un único thread, ¿sí? O tenemos lo que es múltiples threads, o sea, varios hilos, flujos de control, ¿sí? Si yo tengo varios threads, yo voy a tener un programa concurrente. Cuando yo tengo un único hilo, como un monoprocesador, ¿sí? De esto se va a hacer un cuestionario, que es un proceso, ¿sí? ¿Qué significa tener múltiples hilos? ¿Sí? Entonces, lo definimos un proceso como un programa en ejecución. Ahora ya hemos visto que puede pasar que este programa sí pueda tener un hilo o múltiples hilos. Y al final, también, digamos, vamos a ver a medida que avancemos, digamos, ustedes que ya están programando en Java, que ya tienen en otras materias Java también, ¿sí? O bajo Eclipse o lo que vean, este, cómo se ejecutan, digamos, ¿no? Y bueno, tenemos las líneas de código en ejecución, digamos. Esto se asemeja a lo que tenemos nosotros, el concepto de programación orientada a objetos. ¿Mm? Y con esto, digamos, espérenme un ratito, voy a ver. Bien, entonces, teníamos lo que era un proceso, ¿sí? Entonces, en este proceso tenemos que va a tener un único hilo o varios hilos. ¿M? Eh, eh, ¿Cómo se define un proceso? Decíamos, ¿sí? La concurrencia, ¿cómo aparece, digamos? ¿Mm? Ya hablábamos la semana pasada qué era la concurrencia, ¿sí? Dos o más procesos, ¿no? Yo quiero ejecutar
Y ahí lo que les he mandado el día viernes, digamos, ¿sí? Tenían ahí para ver en un grafo, por ejemplo, si yo tengo el estado, comencé con el estado S su 1 y después tengo el estado S, a ver si puedo acá escribir. Permiso, aquí, porque capaz que no pueda bien. Yo tengo entonces estos otros estados, ¿sí? Acá voy a tener el estado S1, aquí voy a tener el estado S2, aquí voy a tener el estado S3. En este caso, estos dos estados, el S2 y el S3, ¿sí? Yo los voy a ejecutar, ¿sí? De forma concurrente, ¿sí? De forma paralela. Entonces, y así el árbol se puede ir, digamos, aumentando, va a ir creciendo, va a depender, ¿no? En otro práctico vamos a ver eso, pero entonces los prácticos, los procesos, digo, cooperan y compiten, a eso vamos, ¿sí? Y como cooperan, ¿sí? Y compiten, ¿qué pasa cuando, si los procesos cooperan, compiten? Puede pasar que usted esté programando y que no le devuelvan en ese momento alguna variable que usted estaba esperando que se forme un loop. ¿Puede pasar? No sé si están ahí. Sí, puede pasar, profe. Claro, van a estar ahí, ¿no? Yo cuando programaba lo mismo, o sea, hace años en el APU, este, a veces los profesores lo hacían queriendo, digamos, para que no nos salgan los ejercicios, ¿sí? Y en realidad no, ¿no? Entonces, pero en esa época la materia para mí se llamaba programación orientada a objetos, ¿no? Al revés, no como ustedes ahora la ven. Y cooperan y compiten. Y hay una parte que después vamos a ver más adelante, en el cual, digamos, estos dos procesos puede pasar que nunca te devuelvan, ¿sí? La ejecución, o sea, que siga, ¿sí? Entonces, ¿cómo haces? Entonces ahí se dice que hay un abrazo mortal porque no lo sueltan al proceso. Entonces, ¿cómo rompes eso? ¿No? Y ahí es donde ya hablamos de otras cosas, ¿no? Para más adelante. Entonces, cómo sincronizamos, ¿sí? Entonces, este sistema se compone justamente de un conjunto de procesos. Vamos a tener varios procesos nosotros secuenciales que pueden estar autónomos, o sea, que son independientes, ¿sí? Que se ejecutan en forma paralela. Y a la vez en ese sistema, ese proceso va a tener un flujo de control independiente, ¿sí? Y eso es lo que decimos, que se habla de procesos con varios flujos de control, que son los REA, que gráficamente también y un trabajo lo vamos a ver. Entonces, y dentro de ese, por ejemplo, yo les decía hasta la semana pasada, ustedes tienen un COVID COEM, sí, por ejemplo, aquí ustedes van a comenzar con un comenzar, con el Pascal, Pascal concurrente, por ejemplo, sí, y un en, un final, pero dentro de este tiene que haber un COVID y un COEN, sí, entonces ahí va a haber una serie de instrucciones que se van a ejecutar, sí. Esta se va a ejecutar de forma concurrente, las otras va a ser de forma secuencial, ¿sí? Y esto es lo que yo les decía, y esto es lo que va en el parcial, ¿sí? Este, hay alguien en línea, espérenme un ratito. No sé si me pueden escuchar o está muy bajito. ¿Se escucha bien, profe? Ah, bien, bien, gracias. Entonces, ¿sí? Esta planificación que yo les decía hace rato, estos son los sucesos que pueden pasar. Yo cuando tengo un proceso, puede pasar que en un momento dado, ¿sí? No exista, ¿sí? Porque no he empezado a programar o no tengo ciertas aplicaciones que se estén ejecutando, etcétera, todo lo que ya sabemos, ¿sí? Pero no existe, decimos. Se crea, luego pasa a otra situación que es el listo,
Y toda esta etapa es lo que tenemos como un Schuller que se produce en esta planificación, que nosotros en análisis y diseño le decimos el ciclo de vida de un proceso. En este caso, en análisis y diseño decimos, esto en programación, decimos el ciclo de vida de un sistema, por ejemplo, ¿sí? Pero tenemos así, va a ir pasando de creado a listo. Entonces, ¿qué significa esto? Que este proceso esté en condiciones de usar su CPU, ¿sí? Ahora, ese proceso también tiene un estado de listo, ¿sí? Pero listo en qué sentido, en qué condiciones, digamos, ¿sí? Este planificador, que en realidad es lo que nosotros va a depender, el libro, que vean también. Tenemos aquí el quantum que decíamos la clase pasada, el tiempo, cómo voy a medir para que esto se ejecute. ¿Sí? Entonces, en esta planificación, yo tengo este proceso creado, listo, sí que va a ir pasando, pero ¿cómo va? No es que pasa porque no, sino cuando usted está en el sistema ahí en la computadora o le hace esperar o está esperando, ¿sí? O va y finaliza un proceso porque está ralentizando la máquina, hay un planificador de procesos. Ese Shure le va a avisar a usted, ¿quiere esperar que Java se termine de ejecutar cierta instrucción? ¿O hay un parate si estamos en lenguaje C, en C Sharp, ¿sí? En C++, o si estamos haciendo algún programa para robótica, para Arduino, con las placas, ¿sí? Y en la consola te va a aparecer un warning, ¿sí? Que capaz que pasó algo, pero te va a decir, ¿sí? Te va a salir un cartel. Entonces, ahí, digamos, es donde tenemos este tiempo de ejecución, ¿sí? Pasa, por ejemplo, de listo, ¿sí? A la ejecución, ¿sí? Porque quiere decir que ya está en condiciones, ¿sí? Termina, puede ser que haga el fin de ese turno o abandona, ¿sí? O sea, finalizó, se ha creado las variables, ¿sí? Ejecuté lo que me han pedido, bueno, tantos alumnos, por ejemplo, que tienen que estar en condiciones de aprobado, mayor o igual a 7. ¿Quiénes son los que pasan? ¿Sí? Perfecto. Entonces, se terminó o abandonó, o sea, no lo continuó, ¿sí? O puede pasar en el sistema que ustedes hagan, ¿sí? Que de ejecución pasó a un estado bloqueado, ¿sí? Y de bloqueado vuelve a listo, ¿sí? Entonces, en eso que vuelve a bloqueado, está esperando, que es cuando le sale a usted el cartel, que eh, espere un momento. Voy a ver, ¿hay alguien en línea? Vale. Bien, entonces, ¿sí? Esto es lo que sucede, digamos, cuando tenemos un proceso, ¿sí? Ay, ay. Y el ciclo de vida que va a tener este proceso, ¿sí? Y la otra que puede pasar es que todo salga bien, que haga creado, listo, que no esté bloqueado, que pase la ejecución y que vaya al último al terminado, ¿sí? Bien. Este proceso, entonces, lo vamos a explicar, qué es lo que decíamos, de ejecución pasa a listo, por ejemplo, por decisión que toma el planificador, ¿sí? Aquí el Schuller toma esa decisión, ¿sí? Y es una política. Nosotros tenemos, digamos, como planificador, digamos, sí, en los procesos, lo que se produce, sí, Tannenbaum nos dice justamente esto, y qué es lo que vemos también desde el primer año en programación, de asignar a la CPU los distintos procesos, ¿sí? Entonces, esa política que se va tomando como decisión, bueno, mira, tengo el proceso A, aquí tengo el proceso B, aquí tengo el proceso C. El proceso A ocupó primero la primera variable, ¿sí? Que está para hacer tal cálculo. El proceso B ocupó otra variable, pero bueno, después en el proceso C necesita las dos anteriores, que es lo que nosotros hablamos en la primera parte, ¿sí? Entonces,
eso es lo que va pasando. Y como ejemplo, por ejemplo, la asignación de un cuanto que yo le decía, ese tiempo que uno le da, que en realidad el sistema le da, sí va a depender también usted cómo haga o realice el uso, ¿sí? De las variables o lo que está programando, ¿sí? Y de forma tal que tiene, digamos, cuando un proceso cumple su tiempo de permanencia justamente en el procesador, va a ser desalojado, ¿sí? Y ahí es donde, ¿sí? Pasa al estado listo. Pero puede pasar también que un proceso abandone voluntariamente, que es lo que decíamos, y pase a listo, ¿sí? Está aquí, abandone y vuelva. ¿M? Puede pasar también que tenemos que un proceso puede pasar a un estado de ejecución, y es esto lo que decíamos recién, de listo a ejecución, cuando ya haya terminado, por ejemplo, de ejecutar lo que necesitaba, o pasa directamente, digamos, a bloqueado, cuando espera, ¿sí? Que cierto suceso, un evento, y esto también vemos en análisis y diseño, ¿sí? Yo tengo un cajero automático y estoy esperando que suceda un evento, pero no sucede. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también ustedes por medio de monitoreo semáforo van a hacer esto, del cajero automático, ¿sí? Para que no se produzca, por ejemplo, un abrazo mortal, o sea, que lo retenga el proceso y que eso nunca se termine de terminar, ¿sí? Entonces, el ejemplo de es esperar una operación, por ejemplo, de entrada y salida que usted está esperando, y la espera de esa tarea que finalice por parte de otro proceso porque está esperando, entonces produce un bloqueo voluntario. Y esto va a pasar un tiempo, y así puede pasar otras situaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos acá que queda como bloqueado. Ese acto que va a pasar, los diferentes sucesos de cambiar, en este caso un proceso de estado, se denomina cambio de contexto. Y es también lo que nosotros nos referimos con análisis y diseño, si el cambio de contexto que tiene cuando decimos si ese sistema, cuál es el alcance. Una vez que llegó hasta donde podía llegar, digamos, tiene un cambio de contexto esa entidad, ¿sí? ¿Cuál es la ejecución concurrente que se produce en este caso? Esto es lo que yo le decía, teníamos un proceso 1, proceso 2, proceso 3, puede estar proceso 4. Y aquí, ¿cuántos hilos puede tener el proceso 1? Aquí tiene 3 threads. Este es el proceso 2, ¿cuántos hilos tiene? Lo mismo ustedes hoy en su celular, ¿cuántos hilos tiene la capacidad que tiene ese celular para poder tener los procesos que tiene? ¿Sí? Entonces, los sistemas operativos soportan estos procesos pesados, ¿sí? Y cada proceso se ejecuta, por ejemplo, en una máquina virtual. Tenemos que los sistemas operativos, de acuerdo a usted a lo que maneje, ya sea con una Mac, ya sea con, de qué forma trabaje usted, ¿sí? Ofrecen esa posibilidad de crear procesos ligeros, ¿sí? Si yo tengo que crear, por ejemplo, o estoy trabajando con realidad aumentada, con inteligencia artificial, y trabajo con Java, ¿sí? Para poder hacer funcionar una red neuronal, yo tengo que ver qué me conviene, digamos, cómo la voy a hacer trabajar, porque los recursos, la GPU que necesita es mucho, ¿sí? Utilizo una máquina virtual también, ¿sí? Para altas prestaciones se utiliza esto generalmente. Tiene un acceso al mismo espacio de memoria, el lenguaje debe ofrecer al programador mecanismos para evitar las interfaces entre ellos, ¿sí? Fíjense que este proceso 2 tiene un solo hilo, y hablábamos hace rato que si tiene un solo hilo es un monoprocesador. Capaz que yo quiera ejecutar de forma rápida, sí, o tenga que hacer una alta prestación y no voy a poder, sí, pero va a depender los recursos que tenga. Si tengo la disposición de la memoria de un proceso, ¿sí? ¿Qué nos dice Tannenbaum? Fíjense que esto tiene que ver con, bueno, en mi época nosotros lo llamábamos laboratorio de computadoras, que era de tercer año, ¿sí? Teníamos lo que es el bloque de proceso, ¿sí? Tenemos el espacio del núcleo y el espacio del usuario, ¿sí? Esto, cuando hablamos del espacio del usuario, es la información del proceso. ¿Qué es lo que está pasando con ese proceso?
¿Cuál es el código del proceso? Va a tener una pila, va a tener un contador, ¿sí? Usted cuando ejecuta, en realidad ahí, cuando usted programa, ¿sí? Esto es lo que en realidad tiene el proceso. El espacio del usuario, el espacio del núcleo. Cuando usted dice, bueno, yo voy a utilizar tal variable, esa variable, ¿sí? También se apunta a una dirección. Es un puntero, ¿sí? Y es donde empezamos a ver, por ejemplo, que lo que ustedes han visto en programación estructurada, estructura de datos, listas simples, listas dobles. Ustedes están operando y eso tiene un número, digamos, de indexación también, ¿sí? Entonces, están las variables, está la pila, ¿sí? Aquí la pila, ¿sí? El puntero de la pila, qué es lo que hay ahí en ese lugar. O cuando ustedes crean una variable, uno dice, bueno, la he creado, pero en realidad ocupa un lugar, ¿sí? Este, el espacio del núcleo, cuando tenemos el espacio del núcleo, como ustedes ven, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Van a tener lo que es no solamente los datos del sistema operativo, ¿sí? Sino justamente es donde reside el código, donde ustedes, digamos, están trabajando, ¿sí? Me parece que hay alguien que está esperando. Espérenme un ratito. Bien, entonces eso tiene que ver justamente con el proceso, ¿sí? Cómo tiene el espacio de usuario, el espacio del núcleo, lo que en el espacio del núcleo tenemos lo que es el bloque de control de proceso, ¿sí? Que tiene que ver con el estado de los procesos, que es lo que ustedes estaban sacando, digamos, la semana pasada que habíamos visto, donde tenían esa tabla de procesos, digamos, sí, los estados, eso es en realidad, ¿sí? Tannenbaum también nos habla del espacio, no solamente del usuario del núcleo, que acá tengo proceso uno, proceso A, B, proceso C, ¿sí? Puedo tener varios procesos, ¿sí? Y a esto tenemos, dice, lo que cuando vamos a ejecutar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cómo está conformado? Porque teníamos el núcleo, ¿sí? Y en ese núcleo, digamos, tenemos justamente lo que es Schuller, el procesador, la planificación, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a decidir? ¿Cómo se va a pasar, digamos, esos cambios de contexto? Bueno, yo estoy en este momento ocupando del proceso A, sí, tales recursos, el proceso B, tales recursos. Ese cambio de contexto que se produce, sí, se quiere poner en este caso en el estado de ejecución, por ejemplo, que es lo que veíamos hace rato con el ejemplo, ¿sí? Los diferentes estados que puede ir pasando, ¿sí? Y de esa manera, el proceso, ¿qué es lo que hace? Toma un control, por ejemplo, ¿sí? El control, por ejemplo, si es un nuevo proceso, ¿sí? Si se está creando, por ejemplo. Entonces, cada proceso suele tener un solo hilo de ejecución, ¿sí? A esto es lo que llamamos como monohilo. Ahí en el chat, sí, por favor, van a ir colocando su apellido y nombre y DNI. Aquí. Y acá tenemos los procesos en sistema operativo, pero multitarea, ¿sí? Y es lo que recién veíamos, cómo se divide en espacio usuario, en el espacio núcleo, cómo está este bloque de control de proceso, ¿sí? Veíamos que acá estaba el código, ¿sí? Y acá arriba cómo estaban, sí, las variables, todo lo que es el contador, las señales que se producen, ¿sí? Las ID, ¿sí? Yo puedo tener ahí, cargar, por ejemplo, las claves primarias, las secundarias, tengo que se produce en el espacio del núcleo, es el planificador, ¿sí? ¿Quién va a tomar primero tal variable y después quién va a seguir cuando
la deje de utilizar a tal variable, recién va a pasar, o tal función o tal procedimiento. Tengo entonces el proceso uno, el proceso 2, el proceso 3, tengo todo esto, digamos, que puede ser proceso N en el espacio del núcleo, ¿sí? Aquí. Ay, voy al chat. Ah, bien. Me están colocando acá. Ajá, bien. Haya la mayoría. Buenas tardes, Juan. Franco, depende del algoritmo de planificación. Claro, depende también del algoritmo de planificación. Es más, Franco, ahí nosotros, creo que ahora ya aquí entra otro trabajo práctico, ¿sí? Que habla justamente de los tipos de algoritmos, ¿sí? Que ustedes van a hacer un cuestionario de eso. Así es. Seguramente el profe también le va a dar. Bien, pero un ratito. Entonces, aquí tenemos el proceso uno, el proceso 2, el proceso 3, el proceso N. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que decíamos. Se van a ejecutar algunos solos, otros se van a ejecutar de forma paralela, ¿sí? Yo voy a tener ese cambio de contexto a medida que vaya pasando, ¿sí? Este Schuler, ¿sí? Nos va a permitir en los procesos poder ver si está listo, si está creado, si está en ejecución, los diferentes estados que yo les decía. ¿Mm? Entonces, este proceso, ¿sí? Y los hilos, digamos, en Java, ¿sí? Surgen por la década del 80 y lo que es hoy, este, mucho más, digamos, con mucho más potencia, ¿no? Porque en esa época es como que decían, no, que no va a ser posible, o sea, es más, lo que utilizaban, digamos, Fortran, ¿sí? Otros lenguajes de programación para poder realizar ciertas ejecuciones. Y tenía que ver más bien con una calculadora matemática que, por ejemplo, ¿Qué con pasa? lenguaje de programación orientado a objetos. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que presentan? Presentan una actividad dentro del sistema operativo, ¿sí? Los procesos. El flujo de ejecución que es secuencial, la ejecución, cómo se planifica, ¿sí? Cómo se ejecuta el espacio de direcciones, es lo que yo les decía. Usted crea una variable, pero en realidad eso está apuntando a algún lugar, ¿sí? Y está ocupando una memoria, ¿sí? Que es una dirección, ¿sí? Con un puntero, digamos, ¿sí? Que ustedes lo van a poder determinar, por ejemplo, en algún lenguaje. Van a solicitar y van a usar usos, ¿sí? De los recursos que tiene en este caso el sistema operativo. En vez de uso, usan, ¿cierto? Y aquí, este proceso, entonces yo puedo tener aquí un hilo, puedo tener un flujo de ejecución, puedo tener estos recursos, ¿sí? Entonces,
El proceso tradicional, ¿sí? El flujo de ejecución secuencial es lo que nosotros conocimos, digamos, desde que hemos ingresado, digamos, es más, hasta un simple programador, ¿sí? Que realice un curso de 6 meses, digamos, es con lo que empieza, digamos, ¿sí? De un proceso. ¿Cuáles son los inconvenientes que puede tener un modelo de proceso? ¿Sí? Van a ser esas entidades que decíamos que lo compramos hace rato, como el análisis y diseño, que si ustedes habían visto o no, las bases de datos que pueden tener uno a uno, ¿sí? Uno a ninguno, uno a muchos, ¿sí? Las relaciones entre esas entidades. En este caso, estas entidades puede tener, por ejemplo, para altas prestaciones un costo alto. Por eso generalmente, digamos, hay que tratar de lo que se está haciendo uso de esos recursos, la GPU que se está utilizando para cierto trabajo, ¿sí? Dar el uso que se merece, digamos, ¿no? Que para lo que fue creado, digamos, ¿no? Este, compartir esos recursos entre esos procesos, ¿sí? Puede resultar que sea costoso, que sea algo trascendental, importante, algo complejo, ¿sí? Y la solución que se adopta, por ejemplo, sí tiene que ver con generalizar, ¿sí? Que sea algo genérico ese concepto del proceso, de una manera, digamos, que cada proceso se la pueda asociar a más de una actividad, por ejemplo, ¿sí? De procesamiento. ¿Para qué? Para que usted tenga la facilidad, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, en vez de tener un solo hilo, ¿sí? Ustedes están teniendo tres threads, ¿sí? Y es lo que ustedes van a hacer, digamos, entiendo yo que el profesor Mamani ya les dio un primer práctico, ¿sí? Que es como que es la entrada para empezar a ver, a sondear lo que ustedes, digamos, han visto de Java, ¿sí? De empezar a correr los procesos. Y bueno, en esto está lo que es un proceso, lo que es una hebra, ¿sí? Este, ¿Por qué, digamos, los procesos multihebra? Y bueno, esto tiene que ver, ¿sí? Justamente con lo que hablábamos hace rato, qué es un proceso, qué es un hilo, ¿sí? Y bueno, un proceso justamente se asocia a eso, a ese espacio de direcciones, ¿sí? Las variables. Yo no es lo mismo decir que yo tengo una variable local que decir una variable global, que la voy a poder utilizar en más de un procedimiento, ¿sí? En una función o varias funciones, ¿sí? Los ficheros abiertos que voy a tener, ¿sí? Que lo deben haber visto ficheros ustedes también en estructura de datos, ¿sí? O archivos, le dicen otros. Una hebra, por ejemplo, se asocia a un registro contador del programa, que es lo que veíamos en el espacio usuario, el espacio núcleo. Sí, veíamos la parte del contador, la parte donde está el código del programa. Sí, pero en este caso, esa asociación, esa pila con la que se asocia, ese estado, ¿sí? De la planificación, el Schuler, ¿sí? Entonces va pasando por todo eso. ¿M? Ese tipo de proceso se denomina multihebra. ¿M? Tenemos multihilos, como dice en otros autores, ¿sí? Entonces, ese proceso multihebra es donde todo ese universo de hilos comparten, digamos, los recursos del proceso, de ese proceso N también, ¿sí? Va a depender. Y la hebra de un proceso, de cierto proceso A, proceso B, se va a comunicar mediante una memoria compartida. Esa memoria compartida es lo que nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, la ocupación de ciertas variables, ¿sí? Depende de lo que se esté realizando, ¿sí? Como lo que es diferente, por ejemplo, cuando ocurre entre procesos distintos, lo contrario, por ejemplo, también se lo dice, que el sistema operativo no tiene que preocuparse de que las hebras de un proceso interfieran entre sí, ¿sí? Va a pasar que capaz que hayan procesos, ¿sí? Que va a haber una comunicación, por ejemplo, una sincronización,
¿Por qué dice que no hay que preocuparse? Porque para esa sincronización se va a ocupar lo que es, digamos, otras características como lo que es semáforo o como lo que es monitores, para que no suceda nada, digamos, que lo que no tenga que pasar, ¿sí? Entonces, y la mayoría de los sistemas actuales, ¿sí? Son multihebra, ¿sí? Bien, Tannenbaum también nos dice que tenemos el espacio de usuario, el espacio de núcleo, ¿sí? Tenemos las hebras de núcleo, ¿sí? En este espacio, recordemos que es lo que habíamos visto al principio de esto, cómo está dividido el proceso, y tenemos en el espacio de usuario que están las hebras de usuario, ¿sí? Fíjense, yo puedo tener que acá tiene 2 hilos, acá tiene un hilo, 3 hilos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la salida? Esos 2 hilos, el hilo, las varias hebras, ¿sí? Pero aquí gráficamente se lo ve así. Van a ver que tenemos acá. Yo puedo tener varias formas de corresponder con las hebras del núcleo, ¿sí? Muchas a muchas, muchas a una a una, ¿sí? Va a depender mucho cómo lo tenga aquí. ¿Qué implementaciones tenemos? Tenemos 3 tipos. Tiene que ver justamente con algunos de los términos, las palabras claves que ya habíamos visto. Implementación a nivel de usuario, implementación a nivel de núcleo, implementación híbrida. Esto en el cuestionario va a estar qué es un proceso, qué es el ciclo de vida de un proceso, ¿sí? Un proceso multitarea, qué es una hebra, cuáles son los tipos de implementación que conoce, ¿sí? Y bueno, tenemos la implementación de usuario. Esta implementación de usuario, ustedes la van a poder ver con la correspondencia, la que decíamos aquí justamente. Muchas a una, muchas a muchas. Entonces, tengo 2 hilos, ¿sí? Y la correspondencia acá es un hilo, por ejemplo. Si tengo un hilo, ¿sí? Va a ser un hilo, por ejemplo. Tengo varias hebras, ¿sí? ¿Y cuál es lo que voy a tener? Fíjense que acá es como que tenemos 3 hebras, pero en realidad tengo, que tiene que ver con esto, muchas a una. Todas las hebras del usuario de un proceso se van a vincular a una única hebra del núcleo. La ventaja, ¿cuál es? Es esa gestión, esa planificación de hebras que sea eficiente, digamos, ¿sí? Los inconvenientes, si una hebra se bloquea, ¿qué va a pasar? Se bloquea todo, ¿sí? No es que yo voy a poder ver otra solución, ¿sí? No me va a permitir un multiprocesamiento. Mientras que si yo tengo, acá decíamos, por ejemplo, muchas a una a una a una. Cada hebra de usuario se vincula a una única hebra del núcleo. Por eso ustedes pueden ver esto. Fue la ventaja que me permite obtener todos los beneficios, ¿sí? Que aportan estos hilos. ¿Cuál es el inconveniente de tener una a una? Es la gestión de hebras más costosa, que es lo que tenemos en altas prestaciones, ¿sí? El número máximo de hebras teóricamente va a ser inferior al de la implementación a nivel de usuario. Muchas a muchas, ¿sí? Van a tener varias formas de vincular. Aquí fíjense que lo va a hacer de otra manera. Y esto tiene que ver con los grafos. Combina, tiene que ver esto, combina, por eso ustedes acá ven esto, las ventajas de la implementación a nivel de usuario, que van a tener un bajo costo de manipulación, ¿sí? Los inconvenientes van a tener un modelo de programación complejo, van a tener que saber, digamos, lo que están haciendo, ¿sí?
en la espera esa que va a estar esperando, por ejemplo, cierto proceso, ¿sí? Esa sincronización, y llegamos, ¿qué es un hilo? Y bueno, un hilo tiene que ver justamente con lo que decíamos recién, con las hebras, ¿sí? En un sistema operativo puede ejecutar varios procesos al mismo tiempo, ¿sí? Dentro de ese proceso que nosotros tenemos puede haber varios hilos de ejecución, que es lo que decíamos como este caso. Entonces, un hilo se puede definir como cada secuencia de control, esa secuencia de control que va a estar dentro de un proceso y que se va a ejecutar, ¿qué cosa? Las instrucciones. Por ejemplo, cuando teníamos los procesos, ciertos procesos, yo le decía S1, S2, S3, yo le decía hace rato en el ejemplo, el S2 y el S3 se ejecuta de forma concurrente. Bueno, ahí, por ejemplo, voy a tener un hilo, ¿sí? Y se va a ejecutar de forma independiente. Este hilo, pues dice, tenemos n hilos en un proceso es comparable a n procesos en una CPU. ¿Qué les pasa, por ejemplo, a ustedes? No sé si trabajan con Bitcoin, no sé si hacen correr en las noches, por ejemplo, para ver, digamos, los procesos, ¿sí? La tecnología que hay que tener para, bueno, años antes era diferente, ¿no? Ahora cada vez, todo está sincronizado de una manera mucho más fácil, lo que se puede obtener, pero cada proceso va a tener un espacio de dirección, ¿sí? ¿Qué es lo que decíamos? Espérenme, hay alguien en línea. Gustavo Morales. Hablábamos hace rato, ¿sí? O sea, cuando programamos, en realidad creamos ciertas instrucciones de código, ¿sí? Esas instrucciones de código van a tener un espacio de direcciones, que es lo que ustedes han visto en primer año. No sé si en cuál laboratorio habrán visto algo de espacio de direcciones, pero supuestamente tendrían que haber visto. Entonces, si yo tengo en Java un puntero, una dirección, ¿sí? Yo estoy ocupando un lugar con una variable, ¿sí? Entonces, cada proceso tiene un espacio de dirección, ¿sí? Y un solo hilo de control. ¿Qué nos pueden pasar? Que va a haber situaciones, digamos, donde tengamos varios hilos en el mismo espacio, ¿sí? Que es lo que nos pasaba hace rato. Varios hilos como este en un mismo espacio, ¿sí? ¿Para qué queremos los hilos nosotros? Y bueno, nosotros lo necesitamos para manejar múltiples actividades, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos tener diferentes programas, ¿sí? Tenemos que sacar una base de datos para el ANSE, tenemos que hacer un testing, tenemos que probar, ¿sí? Un prototipo, este, que nos han solicitado, ¿sí? Para una base de datos y que una está en Linux, ¿sí? Las otras pueden estar capaz en otro sistema operativo, pero este, acá tenemos un ejemplo sencillo donde decimos Word, por ejemplo, podría manipular 5 hilos simultáneamente, porque usted va a estar haciendo una impresión, va a estar haciendo una corrección ortográfica, va a estar preparando la paginación, el encabezado, etcétera, etcétera. Pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos. Para descomponer la aplicación en múltiples también subprocesos secuenciales paralelos. ¿M? También puede dar el caso, digamos, que es mucho más simple para crear y para destruir hilos también, ¿no? Hasta 100 veces más rápido que en proceso, permite solapar las entradas y la salida. Eso es lo que se puede hacer con lo que tenemos hilos, ¿m? A diferencia de los procesos.
Tenemos también múltiples CPU, se pueden conseguir un verdadero paralelismo, ¿sí? Seguramente ustedes, los que están trabajando ya en freelance, ya deben haber probado esto o en alguna de las materias, o si están trabajando ya lo deben haber hecho. Los hilos, digamos, tienen que ver con las entidades planificadas para ejecutar la CPU. ¿M? En esto que decíamos hace ratito antes, que no sé quién ingresó, que justo yo estaba en el gráfico, y de ahí ya me descompaginé aquí. Cuando decimos que tenemos n hilos en un proceso, los hilos van a compartir espacio y dirección. Van a compartir archivo por medio de qué? De la memoria compartida. Los procesos comparten la memoria, ¿ves? Física, discos, otros recursos. ¿Mm? Dicho esto, aquí dejo de compartir. Voy a ir para algunos que no han podido estar el viernes. A ver, un ratito. Tenían ustedes, mientras voy buscando, voy hablando, que realizar un cuestionario que tiene que ver justamente con lo primero que hemos visto. Este cuestionario tiene que ver con grafos, tiene que ver con el estado del proceso. Ahí les muestro. Y acá me falta algo. Bueno, prácticamente lo que yo he subido al aula, lo que está, digamos, en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Tiene que ver con lo que ustedes ya tienen ahí en, a ver si en la teoría, ¿sí? Cómo se desarrolla. Ustedes tienen que buscar, digamos, lo que es, qué se entiende o qué entienden ustedes, ¿sí? Por la concurrencia. De ahí pueden colocar cualquier ejemplo. Bueno, hasta ahora no encuentro, no importa. A ver. ¿Qué entiende por paralelismo, por concurrencia, por sincronización? Dar un ejemplo de paralelismo y concurrencia, ¿sí? Y aquí ustedes tienen cómo este programa concurrente se corresponde, digamos, con un grafo de precedencia. Ustedes tienen el grafo aquí y ustedes tienen que hacer el programa concurrente, ¿sí? Esto es lo que yo les decía hace rato, que estos dos estados, estos dos procesos, ¿qué está pasando? Se puede ejecutar de forma concurrente. El S5 y el S6 también, ¿sí? Lo pueden hacer con lo que ustedes ya hacen en la estructura de datos, programación estructurada, ¿sí?
Lo pueden hacer con el programa, digamos, que ustedes manejen, ¿sí? O sencillamente lo pueden probar con algunos de los códigos, digamos, que las representaciones que están ahí en la teoría, que yo les doy ya un ejemplo así, que está al lado, digamos, resuelto, ¿sí? Aquí tienen al revés, tenemos en este caso el código, ¿sí? Y ustedes de este pseudocódigo tienen que hacer ustedes la precedencia, el grafo, ¿sí? Fíjense, aquí tienen un cobigin, comienzan con un cierto proceso, aquí tienen otro proceso, y después estos dos, dentro de este par cobigin-coen, está S3, S4, que quiere decir que estos dos se ejecutan en forma paralela. Esto es lo que ustedes tendrían que hacer aquí, y para esto ese grafo debería estar aquí, pero al revés, acá ya le doy el código, ¿sí? Y en el punto 3 también está, digamos, prácticamente con otro ejemplo, pero ahí en la guía didáctica, ¿sí? Lo que yo les subí, ¿se recuerdan que habíamos hablado de diferentes estados, los procesos? Y tenemos cierta variable o un cierto contador al cual yo le asigno, ¿sí? Acá van a tener todas las instrucciones, X por X, y así a cada uno. En este trozo que ustedes tienen de instrucciones que hacer las condiciones de Bernstein, ¿sí? Entonces, en estas condiciones de Bernstein ustedes tienen que probar lectura y escritura, escritura y lectura, ¿sí? Las que tienen que ser un conjunto vacío, ¿sí? Y pueden también utilizar un programa concurrente, digamos, hacer el programita para ver a ver cómo va, digamos, ¿sí? En el pseudocódigo pueden construir el grafo que acá les dice y pueden sacar también, ¿sí? De lo que es la tabla de los estados, ¿sí? Pero es lo que está en la teoría, ¿sí? Con otros ejemplos y bueno, esto me lo envían este, para la semana que viene, hasta el día lunes, ¿sí? Los que quieren enviarlo antes, mejor. Bien, ahí dejo de compartir. Y vamos, entonces, ¿qué van a hacer entonces? Van a buscar, yo les voy a mandar el cuestionario 2, qué son los hilos, qué son las hebras, ¿sí? Que es lo mismo. ¿Qué es un proceso? Ahí ya les muestro aquí. Sí, Jorge, no hay problema. No te preocupes. Ya terminamos. Acá yo voy a compartir mi pantalla. Y habíamos visto en lo anterior qué era, ¿sí? Un proceso, pero ahí ya es mucho más avanzado, ¿sí? Directamente ahí, cuando nosotros comenzamos lo que yo les mostré recién, que lo voy a publicar ahí en el aula, fue directamente a procesos versus hilos, no sé si recuerdan, ¿sí? Aquí yo les estoy mostrando qué es lo que es un proceso, pero base, ¿sí? El proceso se lo conoce como un programa en ejecución que decíamos, pero en realidad es algo más que eso. ¿M? También se lo conoce como la actividad actual que ustedes están en este momento, por ejemplo, en la computadora. Y va a estar representado por un contador del programa y por los contenidos de los registros que va a tener ese procesador. Porque en realidad usted capaz que piensa que no, mira, que esto es así, que no pasa nada, que mira, no hay un planificador, no. Y
o sea, la computadora, o sea, es más, ustedes van a ver ahora cómo poder, por ejemplo, matar a un cierto proceso. Si ustedes lo hacen de forma sencilla, ¿sí? Está también la pila del proceso, la sección de datos, otro le dirán la estructura de datos, las variables globales que yo les decía, ¿sí? Va a tener un cúmulo de memoria, que es la memoria compartida, que después eso es donde van a estar las variables, ¿sí? La memoria que se asigna dinámicamente a un proceso en cierto tiempo de ejecución, ¿sí? Otra manera de conocerlo también es que el proceso es una entidad activa, que se convierte en un proceso cuando se carga en la memoria. ¿M? Y para cargar ese proceso, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener un archivo ejecutable. Ese archivo puede hacer, en este caso, usted, por ejemplo, un doble clic sobre un icono que represente ese archivo ejecutable o introducir ese nombre al archivo ejecutable, ¿sí? Cuando hablábamos del estado, nosotros habíamos dicho, bueno, podemos tener el nuevo, en ejecución, en espera, el preparado, el terminado, ¿sí? Pero entonces, cuando yo le pregunte, ¿qué es un nuevo en el estado del proceso? El proceso se está creando. ¿Qué significa cuando está en ejecución? Se está ejecutando la instrucción. ¿Qué significa cuando está en espera? ¿Sí? El proceso está esperando a que se produzca un suceso, un evento, ¿sí? Preparado, que el proceso está en la espera de que se asigne un procesador. Terminado, que ha terminado la ejecución de ese proceso, ¿sí? Va a ir pasando diferentes instancias. Y esto es, Tannenbaum también nos dice cuál es el diagrama de estado de un proceso. Fíjense, teníamos nuevo, el preparado, en ejecución, en espera, puede ser que haya una interrupción. Y es lo que nosotros vamos a ver, nosotros decimos, bueno, vamos a sincronizar para que los procesos no tengan estos inconvenientes, para que cuando el proceso A esté ocupando cierta variable del proceso B no tenga, digamos, que justo ocupar, pero ¿cómo hacemos? ¿Sí? Para eso es donde tenemos toda la parte de semáforo, antes de semáforo la exclusión mutua. Bueno, eso. Bien, hasta acá llegamos de hilo, ¿sí? Falta más. Pero vamos a seguir viendo lo que son los hilos, la hebra, ¿sí? Los niveles que tiene, en este caso ya habíamos visto el nivel de usuario, ¿sí? Las API, ¿sí? Que necesitamos nosotros, justamente las interfaces de aplicación, tienen que ver con los programas de aplicación, ¿sí? En Java. Bueno, esto lo dejo colgado en el aula, vayan haciendo el práctico que el profesor les ha dado. ¿M? Este, no sé ahora cuántos hay. 29, habían más la clase pasada. Bueno, nos estamos viendo y vayan haciendo el cuestionario 1, ¿sí? Que ya tiene fecha también, que ya les dije, ¿sí? Y cuando cualquier cosa me mandan un mensaje privado, no hay problema, o al correo, ¿sí? Nos estamos viendo, chicos. Chao, chao. Bien, profe, gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.